Quiero darles la bienvenida a este encuentro virtual de Historia de las Culturas Modernas. Un abrazo bien especial desde la distancia. Muchas gracias nuevamente por haber cedido este espacio de encuentro presencial para poderlo hacer virtual. Vamos a hacer un breve recorrido por algunos aspectos relevantes de algunos personajes del mundo de la ilustración. Este asunto de la ilustración es un tema que es bastante recurrente, por lo tanto espero pues no ser muy reiterativo con algunas cosas que ya hayan visto en otros cursos, incluso con cosas que hemos tocado nosotros. Más bien pretendo hacer un ejercicio de acercamiento a algunas posturas, algunas ideas que nos van a aclarar esa fuerte trascendencia que tiene este universo pues de la ilustración. Nuevamente reitero, trataré de ser muy ágil para no se nos vaya a dispersar pues como la dinámica de lo que quiero conversar con ustedes. Quiero proponerles a ustedes. En anteriores encuentros hemos hablado de la doble revolución. Cuando hablamos de la doble revolución, pues puntualmente hablamos de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial como esos dos puntos neurálgicos a los cuales llega la modernidad. Por eso la ilustración se torna como algo tan fuerte debido a que es casi que el punto de cierre de este proceso moderno, de este proceso de la modernidad. Y lo hace sobre todo porque llama la atención a si la humanidad está a puertas de renovarse, de renacer, no tiene sentido entonces volver a pensar en las ideas grecolatinas, en las ideas romanas y en unos asuntos que para los ilustrados ya está entrada en desuso. Entonces es como el punto de cierre de eso que se abre con los renacentistas y va a culminar pues con estas dos revoluciones y con los postulados fuertes de los ilustrados. La Revolución Francesa en gran medida pues va a ser lo que va a abrir al mundo la posibilidad de un diálogo político diferenciado, pensando ahora no tanto en la administración del pueblo, sino en la forma en la que el pueblo se involucra en estos procesos políticos. Algo pues que fue bastante fuerte, bastante sanguinario, pero que va a culminar con cuestiones como por ejemplo el diseño y los planteamientos de lo que son los derechos humanos. La Revolución Francesa, perdón, la Revolución Industrial por su lado va a proponer la fábrica como punto neurálgico para el mundo comercial, para la economía, entendiendo economía como economos, las formas en las que nosotros organizamos nuestra forma de estar en el territorio, en la tierra, las normas que nosotros nos ponemos, la organización que le damos a nuestras formas de vida. Ya el problema no es la tierra, la tenencia de la tierra y la explotación de la tierra y la relación del amo y el esclavo, sino cómo la materia prima que se saca de esa tierra es comercializada, cómo la fábrica se convierte en el punto central para el andamiaje de todos los procesos comerciales y por lo tanto de todos los procesos humanos que ahora se organizan alrededor del comercio, de la compra y venta y fabricación de cosas a veces inútiles, pero que toman bastante relevancia en la medida en que la gente los carga de símbolos, se convierten en un universo simbólico bien fuerte, ¿sí? El mundo de las cortes, sus formas de vestir, sus formas de comportarse, sus rituales sociales, va a generar nuevas dinámicas de comercio, la construcción de nuevos objetos, por lo tanto la llegada de otros artesanos. Tenemos entonces que el problema neurálgico ya no es lo que se planteaban los fisiócratas pues, con el problema de la tierra como única fuente de ingresos. Ya la tierra no es la única fuente de ingresos. Si bien la tierra siempre será fundamental y el mundo del agro siempre será fundamental, pues ahí está la comida.
Ahora la fuente de ingresos puede ser incluso la fabricación de artilugios que no sirven para nada, aunque tienen un valor altísimo a la hora de relacionarse en el aspecto social. Es decir, en la obra de teatro, que es la vida misma, en la puesta en escena, tienen unos valores grandísimos, y poseer esos artilugios pues va a hacer que se pueda ser alguien en la vida, en términos de la nueva sociedad, ¿sí? De ahí que el mundo de los salones, el mundo de los cafés, se haya convertido en un universo tan importante, pues es donde se dinamizan, donde se socializan las nuevas formas de vestir, las nuevas formas de relacionamiento desde lo simbólico. De ahí que, por ejemplo, sea tan interesante cambiar el hábito del pueblo de tomar cerveza por entrar a tomar café, ¿sí? Obviamente siempre habrán otros licores y habrán otros tragos. El mundo de los licores es demasiado apasionante, no por sus efectos, que también son bien interesantes, sino por toda la dinámica simbólica a la cual se somete una sociedad en esos rituales de acompañamiento a través de procesos como la ingesta de licor. Si bien en algunos casos es para refrescar la palabra, en otros casos es para encender la palabra, pero ha sido la cerveza un elemento fundamental en el acompañamiento de los relacionamientos sociales de los seres humanos. En la modernidad, y en especial a finales de la modernidad, con la llegada del mundo de los intelectuales y de los ilustrados, pues ya va a empezar a tomar mucha importancia el mundo del café. Se va a mostrar como un hábito de intelectuales, aunque va a tener muchísimos detractores que fundamentalmente son detractores económicos, porque se va a perder un asunto ahí del valor, ¿sí? ¿Cómo voy a dejar de vender vino? ¿Cómo voy a dejar de vender cerveza? Entonces, la idea del producto nacional. Entonces se va a inventar toda una mitología alrededor del consumo de café que va a volver estériles a los hombres, ¿sí? Que los vuelve estériles como esos desiertos mismos de donde proviene esa infeliz valla, como se diría por ahí. Y se recomienda más bien, por ejemplo, para las mujeres el consumo de chocolate, ¿sí? Pues el café, si vuelve estériles a los hombres, a las mujeres las vuelve indóciles. Altera todo este mundo de la bilis y alborota la bilis negra, que las va a llenar de una especie de melancolía que no les permite ser unas damas de bien, unas personas de bien, es decir, una mujer de la casa entregada a sus procesos hogareños, entre otras cosas. Por ahí hay unas novelas, en especial una que vamos a tocar en clase, que nos va a acercar a qué es lo que pasa cuando alguien se roba un cafeto y logra llevarlo a Europa y empezar la producción en algunos territorios pues, en el que la geografía lo permite, empieza a producirse café, y cuando eso se trae a América y el monopolio desde el Oriente Medio pues del uso del café se va a perder, se acaba el negocio y el negocio empieza a estar en manos de otros, ¿sí? Pero de antemano pues siempre existió una dinámica de prohibición, incluso como este tipo de publicidades, ¿sí? Que decía que el uso excesivo de ese licor novedoso, abominable y pagano llamado café, que arranca la naturaleza de sus tesoros más selectos y seca la humedad radical, ha hecho tan infructuosa a nuestros esposos. Bueno, de todas formas, el consumo de café siempre será un asunto de índole muy simbólico. Un ser humano puede vivir sin tomar café en términos reales, pero en términos simbólicos, más allá de la postura intelectual y social, es todo el ritual que se ha generado ahí. Por eso, por ejemplo, en el mundo comercial del café, si bien Brasil, Vietnam y otros países son unos grandes productores de café, Colombia se posiciona
como un productor de un café de calidad, entendiendo esta calidad por sus aromas, sus texturas, que tiene que ver con el agua de los beneficiaderos, el tipo de abonos orgánicos con los que se trabajan los cafetales, en fin, un cúmulo de cosas que va a generar un valor agregado a una cosa que pues no se come, se toma y por lo demás con unos sabores bien particulares. Entonces, pensar en Colombia y el café es reconocer qué es lo que pasa entonces en esa revolución industrial, finales de la modernidad, con el mundo económico, y es que ya no es necesario la tenencia de tierra, sino la explotación económica y comercial e industrial de ciertas cosas, en este caso, por ejemplo, como el café. Eso va a traer sus problemas a largo plazo, pues cuando la gente tiene monocultivos, los problemas que se vienen son muchísimos. Bien, en ese contexto pensemos entonces qué es esto de la ilustración. En muchos lugares vamos a encontrar la ilustración como un movimiento intelectual, social, cultural, artístico, de un grupo de personas que van a liderar la propuesta de que todo se puede bajo el yugo y de la razón. La razón es la que posibilita absolutamente todo, pero la razón, entonces ya nuestro elemento diferenciador, es responsable de comprender el universo que va más allá de lo físico. Ese universo ya no es Dios, ese universo ya no es el poder celestial que siembra en nosotros un montón de cosas. Ese mundo inmaterial ahora es el mundo de la metafísica. Los ilustrados van a reconocer que hay algo dentro del ser humano que va a movilizar sus cosas, sus tomas de decisiones, su forma de organizarse, su construcción de ideas, entre muchos otros elementos, ¿sí? Y eso es el deseo, ¿sí? Pero ¿quién pone el deseo en nosotros? ¿Quién siembra el deseo en nosotros? ¿Quién es responsable de poner el deseo en nosotros? Eso es una pregunta de orden metafísico, ¿sí? Y ese mundo del deseo, al no conseguirse, va a ser catastrófico para la existencia humana porque va a generar dolores. Entonces va a aparecer el concepto diferenciado ya del mundo de las pasiones y cómo estas pasiones se pueden usar para movilizar un montón de cosas, perdón, de la vida cotidiana. Las pasiones, entonces, el deseo, el asunto de la moral, el asunto de la ética, asuntos que tienen que ver con la responsabilidad política, con los derechos fundamentales, con las diferencias raciales, con las diferencias culturales, ya no van a estar puestas en Dios ni son responsabilidad de una tradición. Es una cosa que se construye ahorita, pero ¿qué es lo que lo mueve? Todas esas preguntas son de orden metafísico. Unas preguntas que de entrada en el siglo XX van a ser bastante cuestionadas con la llegada de este nuevo movimiento filosófico que le va a apostar al giro lingüístico y va a pensar más que los problemas filosóficos deben ser problemas del orden del lenguaje y no de orden metafísico, que no, en términos de algunos autores, ni problemas filosóficos son, ni filosofía es. Entonces, claro, Bertrand Russell, Gombrich y otros, Gottfried y otros van a estar todo el tiempo vinculando el asunto de las matemáticas, de la lógica simbólica, a la solución de problemas, para que entren dentro del campo de lo real y comprender que las preguntas que nos hacemos sobre el mundo, y si están acompañadas de la ciencia, van a estar alejadas del mundo de la especulación, a lo cual le atribuían una gran parte pues, al mundo de los ilustrados. Una discusión bastante amplia, pues, entrar en el orden de la discusión con autores como Kant, posteriormente pues con otros autores más fuertes, pues con el mismo Nietzsche, todo el campo de los alemanes, el mismo Hegel, en fin, y una herencia sobre todo alemana bastante fuerte, pues como lo que encuentra uno en Ser y Tiempo, el origen de la obra de arte, bueno, hay un montón
de textos y de ideas que todavía están dentro de ese campo de la metafísica. Entonces, ese mundo ilustrado básicamente es responsable de pensar y organizar el mundo desde lo racional, entendiendo que esa racionalidad está directamente conectada con el mundo de la metafísica. Y es un proceso que va más o menos desde mitad del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, más o menos, ¿cierto? Pues con el comienzo de la Revolución Francesa, que también de cierta medida los herederos de la Revolución Francesa, si bien toman muchos elementos de los ilustrados, después van a considerar demasiado aburguesado y demasiado estilizado ese universo intelectual. Bueno, el asunto de los ilustrados también tiene esta característica, y es que si buscamos, si rastreamos personajes de la ilustración, hay muchos, sobre todo de la realeza, que van a posar como ilustrados. Porque posar como intelectual era darse un lugar en la sociedad, y eso iba a traer unas ganancias económicas, porque era comercializar con alguien que tenía un mundo. Entonces era bastante interesante reconocer que muchos simplemente se vestían como se empezó a canonizar que se vestían los intelectuales. Cuando miremos un poco este universo de la moda, nos vamos a dar cuenta que todo este vestuario es vestirse para el salón, vestirse para la comida, vestirse para la calle, vestirse para el otro, en un universo teatral y dramático bastante amplio, y dentro de eso va a caer el mundo de los intelectuales, que si bien en el mundo de la corte estaban las pelucas, los tacones, las gorgueras, los corsés, entre muchas otras cosas, habían unos que se vestían para pasar desapercibidos, entre comillas, pero en realidad era para que la gente viera que eran muy humildes, posar de humildes, posar de sencillos. Entonces chaquetones negros con ropas muy sencillas terminó siendo como un código, pero era más un autonombramiento dentro de ese universo de lo ilustrado. Pero repito, no era sino simplemente, no era alguien que estuviera dedicado a las letras, al mundo de la filosofía, de las artes liberales y demás, sino alguien simplemente que se indilgaba a eso para pasar como intelectual, como ilustrado, y ganarse unos buenos pesos en el mundo comercial. Digamos que esa clase, que era una clase donde estaban los abogados, los administradores, ¿sí? Para mucha gente eran simplemente una especie de parientes pobres que se metían en esos universos para ganar ciertos peldaños en el mundo social, ¿cierto? Porque, bueno, siempre el rey será el tipo más rico, pero había gente más pudiente, con mejores ingresos, que eran los comerciantes. Esos, ¿sí? Eran los verdaderos poseedores del poder del desarrollo. La otra gente, pues simplemente era gente que estaba comercializando con ese tipo de cosas. Quiero presentar ahora unos personajes que nos van a servir como referencia para conectarnos con algunos elementos de la literatura y con algunos cambios sociales, sobre todo, y de entrada muchas cuestiones políticas y sobre todo muchas cuestiones culturales y sociales. ¿Sí? Empecemos por Diderot y D'Alembert, que van a ser los compiladores de un gran trabajo que es la enciclopedia. ¿Qué es esto de la enciclopedia? Estos personajes se van a dar a la tarea de buscar los personajes más significativos alrededor de las cosas que la razón requiere. El arte, y dentro del arte las artes plásticas, la música, la arquitectura, ¿sí? El teatro, la dramaturgia pues como tal, pero también la literatura, ¿sí? Pero también la astronomía, pero también las matemáticas, etcétera. Todo lo que la razón ha llegado a cultivar con el paso de los años, lo van a compilar en un gran trabajo que se llama la enciclopedia, que pues fundamentalmente es eso,
un instrumento didáctico para la educación general, es decir, lo que todo ciudadano debería saber. Todo ciudadano que está interesado en el pacto social, en vivir con los demás, debería estar conectado con este universo de la enciclopedia. Entonces ellos van a buscar a los mejores para hacer este gran material, que obviamente va a servir para hacer despertar al pueblo después y encontrar la forma de irse en contra de los tiranos o de aquellos que consideraron tiranos por el antiguo régimen y otras cosas. Otro de esos personajes pues va a ser el barón de Montesquieu, Charles de Secondán, barón de Montesquieu, que va a tener bastantes conflictos, sobre todo en términos culturales, por sus planteamientos. Va a mostrar que la grandeza del ser humano está en la medida en que se cultiva, ¿cierto? Y que cuando empieza a dejarse por el mundo de los placeres, cuando empieza a dejarse por el mundo de los vicios, va a caer en problemas como los que tuvieron los romanos, que entraron en cierta decadencia cuando fueron olvidando todo lo que tiene que ver con el cultivo de sí mismos. Va a ser un gran crítico frente a las personas de los climas tropicales, porque va a decir que son muy dados al mundo de la pereza, a la flojera, y que obviamente esa flojera va a hacer que no estén muy interesados en despertar su curiosidad, por lo tanto no van a ser cercanos a la ciencia y mucho menos al mundo de la política. Por eso ese tipo de personas son muy dadas a requerir, a necesitar tiranos, ¿cierto? Dictadores. García Márquez y otros escritores del norte del país sobre todo, van a hablar de las dificultades de hacer arte y literatura en medio de tanto calor. García Márquez decía que él empezó a escribir algo interesante cuando se pudo venir de la costa. Así su fuente de inspiración estuviera allá, pues necesitaba tener un poco más de frescura para poder trabajar. Interesante pues estas posturas que tienen que ver mucho con ese universo humano, pues en frente a la grandeza de su existencia o la pobreza de su existencia en medio del uso de su razón. Ya hemos hablado de Voltaire. Nuevamente pues les cuento, es la prueba fehaciente de que este espacio de los intelectuales se da gracias a que la mayoría de ellos pudieron darse ciertas comodidades económicas para poder dedicarse a viajar, a escribir, a hablar, a conversar, a pelear con un montón de gente. Y bueno, Voltaire pues ustedes saben que si bien venía de una familia acomodada, con esa plataforma pudo después a través del mundo del comercio hacerse a una fortuna que le permitió vivir como quiso, a pesar de haber estado en la cárcel, a pesar de haber tenido tantas peleas y tantas dificultades, vivir como quiso y entre eso escribir, dedicarse a leer y a escribir, ¿sí? Gracias al juicio que se le hace a Jean Calas, este señor pues que encuentra a su hijo ahorcado y que después termina siendo culpable y el hijo casi que santificado, convertido en mártir. Él después va a probar la inocencia de Calas, gracias a la posibilidad discursiva de la razón, que va a demostrar que las leyes si no están aplicadas desde esa racionalidad, no permiten claridad en el trato con los demás, ¿sí? Entonces, bueno, y entre muchas otras cosas pues que va a proponer nuestro amigo Voltaire, que ya hemos tocado en algunos otros encuentros. Este personaje, por lo demás, muy conocido, va a tener dos aportes muy grandes. El primero de ellos pues es todo el universo que se teje alrededor del contrato social y la propuesta sobre la desigualdad de los hombres en el ámbito social.
va a tener una postura interesante frente a la bondad natural del ser humano, que va a tener que encontrar un montón de herramientas para resguardarse cuando se va al mundo, sobre todo al encuentro social, que pues puede tender a destruir una bondad que él ha tenido. Entonces tiene que hacerse a un montón de herramientas para hacerlo. Y entonces la mejor manera es el segundo aporte que él nos plantea, que es el mundo de la educación. Él lo va a hacer en ese gran texto pues del Emilio, en donde va a mostrar cómo debe ser la educación de un ser humano desde antes de nacer, ¿sí? Hasta cuando se cumple el ciclo, cuando se escoge pareja, ¿sí? Muy criticado porque pues él regaló sus hijos, siendo muy consecuente con sus planteamientos al decir que lo que pasa es que los hijos no los puede educar uno, tiene que educarlos el Estado, entonces él se los regaló al Estado. Misógino, es por eso que Emilio escoge una mujer, Sofía, muy parecida a la esposa que tiene Rousseau. Bueno, era iletrada, pero fiel, lo quería a más no poder, constante, siempre estuvo ahí para él. Entonces él pues planteaba como la necesidad de que para poder llegar a la sociedad y poder hacer algo y aportar algo, el hombre debe afianzarse en el control de sí mismo, y dentro de controlarse a sí mismo, controlar a su mujer. Por eso debe escogerse una buena mujer. Una posición bastante conflictiva ahí, si lo pensamos, que son los padres del mundo de la racionalidad y que pues se pretende hablar del mundo de las libertades. Por eso es muy bello poderse encontrar con personajes como Émile de Châtelet, una mujer fantástica. Todas las mujeres son fantásticas, pues, pero algunas han podido visibilizar su grandeza y su universo fantástico. Ella, pues toda la vida estuvo rodeada de unas buenas posibilidades económicas, lo que le hizo merecedora de ciertas amistades, entre ellos filósofos, matemáticos, físicos, astrónomos, muchísimos artistas. Entonces eso la va a hacer portadora de un pensamiento innovador, complejo, renovador, en el sentido de la pregunta por el cuerpo, la pregunta por la política y demás. Acercarse a este universo pues la convirtió también en una gran traductora, y se encargó de traducir gran parte de la obra de Newton. Por eso la llamaron en algún momento la Newton Venus. Incluso se dice que por su claridad en la escritura mejoró las explicaciones newtonianas frente a los principios de la filosofía y sobre la gravitación de los fluidos en el espacio. Puede ser un personaje para tener en cuenta a la hora de proponer los trabajos finales de este curso, pues es la representación fehaciente y más efectiva de lo que es un ser humano ilustrado y un ser humano moderno, con las preguntas propias de este ejercicio de la modernidad. Hay una invitación ahí especial. Tenemos también a David Hume, sobre todo con los planteamientos que va a poner en escena, en donde nos va a explicar que no existen las cosas innatas en el ser humano. Entonces obviamente aquí van a haber diferencias pues frente a Hobbes y a Rousseau, frente a la bondad natural o la maldad natural del ser humano. El ser humano es un ente que sale al mundo, y es el mundo y la experiencia con él lo que va a generar las posibilidades de construir ideas sobre el mundo, ¿sí? Es en la relación del mundo y las experiencias con él que podemos construir algo. De ahí que sea vital que la gente tenga la posibilidad de educarse. Si no lo puede hacer en el mundo institucional, por lo menos que se instruya en el mundo de un oficio, que en ese universo de los oficios pues se va a tener la posibilidad de reconocer muchas cosas frente a la moral, frente al mundo de la ética. Entonces, para poder crear
el entendimiento humano, es necesario que el ser humano se someta a experiencias, de ahí que requiera que otros seres humanos que ya han vivido, que ya han pensado, que ya han reflexionado, te permitan esas experiencias. Muy interesante, desde esta posibilidad de David Hume, también reconocer a John Locke, ¿sí? Que nos va a entregar la pregunta por el mundo, sobre todo de qué pasa en el nuevo sujeto político, cómo se hace el nuevo sujeto político en esas experiencias de David Hume. Y entonces desde esa experiencia la gente construye las leyes, o las leyes necesitan ser construidas por otros, y en esa medida en que se construye con otros, eso va a calmar las dificultades que se nos despiertan con los demás. De ahí que es necesario pensar la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué es este asunto de la tolerancia? ¿Qué es tolerar? A mí me gusta asociarlo mucho a lo que pasa con la leche, cuando una persona es intolerante a la lactosa. Simplemente el cuerpo no lo aguanta, y no lo aguanta es porque no lo comprende. Entonces debe ser expulsado. Pasa exactamente lo mismo con los seres humanos. Un ser humano no se aguanta a otros seres humanos, o no aguanta ciertas cosas, y no porque otro le diga tienes que aguantártelo está siendo tolerante. En algún momento va a explotar y va a necesitar eliminar todo eso. La tolerancia entonces es básicamente la comprensión de algo. Tolerar no es aguantar, tolerar es comprender y procesar, ¿sí? Comprender por qué pasan las cosas, procesar por qué pasan las cosas, y en medio de ese entendimiento, entonces, encontrar cómo es la relación con los otros. Tenemos también a Sophie de Grouchy, pues obviamente está relacionado con Condorcet, y ella se va a encargar de visibilizar sobre todo los planteamientos de Adam Smith. No quiere decir que su grandeza y sus aportes están metidos acá, pero sí va a permitir que este universo político, y bastante contradictorio durante mucho tiempo, sobre las libertades del ser humano, sobre el mundo del liberalismo y de las prácticas sociales, va a ser muy, muy complejo durante mucho tiempo. Ya va a poner en escena eso, pero además va a poner en escena eso porque todo su trabajo estuvo muy de la mano de la pregunta por el mundo de lo moral, ¿sí? ¿Qué es esto de lo moral? ¿Hacia dónde nos lleva el universo de lo moral? Entonces esta es otra invitación bien bacana a tener en cuenta, sobre todo en ese texto pues de teoría de los sentimientos morales. Explórenla, es una invitación bien chévere. Tenemos estos tres personajes que son claves en el mundo de la ilustración y obviamente en el mundo de la filosofía moderna. Son Immanuel Kant, Baruch Spinoza y Thomas Hobbes. Pues uno podría decir que no hay necesidad de hacer una presentación con Kant, pero pues sería injusto con el maestro, no, por lo menos no expandir un poco de qué trataba su propuesta. Kant, tipo disciplinadísimo, disciplina que lo llevó a un universo literario de las letras demasiado rígido, por lo tanto su escritura es casi que la prueba fehaciente de lo que es el mundo de la metafísica. Su trabajo va a tener como pilar 4 preguntas, ¿sí? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me es posible conocer? ¿Cómo lo puedo conocer? Es decir, ¿cómo accedo al conocimiento de eso? ¿Para qué debo conocer esas cosas? ¿Sí? ¿Y qué es el hombre? Entonces, ¿qué puedo conocer? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Y para qué lo puedo? ¿Qué me es posible comprender? ¿Cómo es posible que comprenda eso? Y finalmente, ¿para qué? ¿Sí? Y todo eso aunado a la pregunta de qué es el hombre. De Spinoza ya hemos hablado algunas veces en clase. Vamos a hacerlo responsable
de vincular el mundo de las matemáticas y sobre todo el mundo de la lógica simbólica, ¿sí? El mundo de la lógica, más bien la lógica matemática al mundo del comportamiento humano. Entonces él, en la ética demostrada según el orden geométrico de las cosas, nos va a permitir comprender que el mundo de nuestras pasiones y el uso de nuestras pasiones es el universo donde nos relacionamos, pero que en la medida en que somos capaces de dominar esas pasiones podemos comprender y manejar mejor el mundo, ¿sí? Si bien el deseo nos mueve, el deseo no debería dominarnos, por eso las pasiones no deberían ser lo que determine mi universo, sino yo cómo posibilito que esas pasiones sean detonante para mi potencia de obrar, como lo llamará él. A futuro, los planteamientos spinocianos servirían para Freud, para Foucault y para el mundo del psicoanálisis organizar los planteamientos del comportamiento humano. Y el señor Thomas Hobbes, con este mundo del Leviatán, pues va a proponer cómo los seres humanos, con una cierta libertad natural, con el derecho a hacer lo que les da la gana, en algún momento van a ceder un pedazo de esa libertad para que con cada pedacito que se les quita a cada ciudadano se pueda construir un monstruo que es el Estado, y que va a administrar esas libertades para que no nos matemos los unos a los otros, ya que somos hombres lobos para nosotros mismos, hombre que se devora a sí mismo. Interesante también pues la vigencia todavía de la pregunta joyciana sobre si los seres humanos necesitamos la dominación de ese estado transgresor, opresor y que siempre nos está apabullando. La sorprendente y siempre bien amada Olympe de Gouges, quien luchó hombro a hombro con todos estos personajes en medio de la Revolución Francesa, en medio de los ilustrados, que posibilitó la escritura de los derechos del hombre y junto a eso el de los derechos de las mujeres, que después serán borrados, pues porque para qué si ya está de antemano los derechos del hombre, ¿sí? Esto que está escrito acá es el resumen de la grandeza de esta mujer, ¿sí? Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer hace esta pregunta. Por lo menos no le privarás de ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? Tu fuerza, tus talentos. Observa al Creador en su sabiduría, observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece fue que quisieras estar en armonía, y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico. Ella y muchos intelectuales van a tener a Dios en su palabra, lo que no los convierte en personas creyentes, pero tampoco fueron ateos. Recuerden que una de las cuestiones del hombre moderno es que es, sobre todo pues de estos burgueses y de estos intelectuales, que son pragmáticos, tienen un Dios pragmático. Dios es el que da origen al mundo, pero no el que lo organiza, ¿sí? Bueno, aquí nos queda otra invitación, pues, que es explorar más a Olympe de Gouges y toda su grandeza como sujeto moderno. Esta imagen que vemos ahí, pues, es una imagen de inteligencia artificial, no es una pintura, pero se supone que se acerca bastante, pues, a lo que hace es hacer un compilado, pues, de varias pinturas que hay sobre ella. Finalmente, yo quiero invitarlos. Bueno, se quedaron un montón por fuera, ¿cierto? Recuerden que es un acercamiento a lo que estamos haciendo en este momento. Finalmente quiero invitarlos a que hagan una exploración sobre algunos escritores que van a poner en sus obras todo el fenómeno ilustrado, ¿cierto? Yo traigo como propuestas 2. Ya ustedes pueden
bueno, conversaciones conmigo o exploraciones individuales, jugárselas, ¿sí? Una de esas propuestas pues es Robinson Crusoe y la pregunta de la relación del hombre con la naturaleza. ¿Quién domina a quién? ¿Quién es poseedor de quién? ¿Quién conoce a quién? ¿Está el hombre a merced de la naturaleza? ¿Está la naturaleza a merced del hombre? ¿Quién lo ha dotado de todas estas poderes y todas estas facultades? El hombre de letras, si es arrojado al mundo, sabrá sobrevivir, podrá sobrevivir el intelectual en una jungla, ¿sí? En el caso de nosotros, habitantes de las junglas de cemento, si estamos perdidos en el Amazonas, en un desierto, en una montaña, podríamos sobrevivir sin ninguna dificultad o tendríamos algún problema con eso. Y bueno, ahí también está Moby Dick y obviamente el universo de Frankenstein de Mary Shelley con esta pregunta de si el hombre es dador de vida, organizador de vida, ¿qué pasa con eso? Y Pamela, que es una novela bastante interesante alrededor de cuál es el papel del bello sexo. ¿Qué pasa cuando la mujer se hace preguntas? ¿Qué pasa cuando la mujer no quiere obedecer a ese destino que le ha sido endilgado y que le ha sido programado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este elemento? Explorar esto es bien interesante. Cabría también aquí pensar en algunos elementos que van a ser muy fuertes posteriormente, pues, y que todavía son muy vigentes, es la pregunta por el mundo de los vampiros, por el mundo de los hombres lobo, que terminan siendo metáforas, ya no pensándolo como seres reales, sino como metáforas de lo que el hombre vive como tal, ¿sí? El vampiro que vive a dispensas de la vida de los otros, o el hombre lobo, que es ese hombre que reconoce su condición animal y quiere salir de ella y lucha contra ella, no quiere hacerle daño a los demás, por eso lucha contra ese demonio que hay dentro de sí mismo. Esa exploración que hace Le Fanu pues con Carmila, esa novela pues de este personaje particular, muy interesante. Digamos que esta gente en general necesita tener algo muy cercano, y ese mundo cercano es el mundo del mar, ¿cierto? Vivir cerca al mar es vivir cerca del mundo, porque es de donde nos van a llegar las cosas de otros lados. Comidas, trajes, literatura, prácticas, historias desconcertantes, entre otras cosas. Y para ir cerrando, recomendaciones, explorar a Eric Hobsbawm, conocido como el historiador del siglo XX, sobre todo por un texto pues que se llama Historia del siglo XX, en donde va a ser un gran compendio de todos los procesos que cambiaron y que llevaron a la forma ideológica y cultural de lo que hoy en día es Norteamérica. Obviamente para hacer esto pues parte desde Europa, y para el caso de lo que nos interesa a nosotros, cómo va a vincular pensamientos ilustrados, estos pensamientos de la modernidad y del Renacimiento, con las luchas pues obviamente calvinistas, protestantes, luteranas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros textos pues que nos van a servir para comprender un poco mejor la era de la revolución, la era del capital y la era del imperio. Pueden explorarlo, es un material bastante bueno, fácil de conseguir, porque el tipo es bastante contemporáneo. Bueno, cualquier otras
elementos que se puedan despertar de esta presentación y de este acercamiento virtual, ya saben que pueden irlo consultando a través del correo, o si algunos tienen mi teléfono o quieren tener mi teléfono para un WhatsApp o algo, pues me lo hacen saber. Bueno, espero de antemano que haya sido muy productivo este espacio que generamos. Obviamente va a quedar a disposición para muchas personas que quieran volver a revisar el material y pues obviamente que consideren que puede ser de muy valioso aporte a los procesos formativos a los que están explorando los que están explorando en este momento. Volver a estos asuntos del mundo digital es complejo, pero nuevamente muchas gracias. Un abrazo con prudencia, justicia, templanza y fortaleza.